A medida que las computadoras e internet se hacían cada vez más comunes en hogares y empresas, también surgían nuevas posibilidades de programar virus informáticos. Algunos fueron muy ingeniosos para su época, con un modo de funcionar un tanto curioso y una historia digna para contar, dado que iban más allá de ser un simple programa que provocaba algún daño directo. Virus que para este video los he clasificado de ingeniosos por su efectividad o creatividad para atrapar a sus víctimas, o por la manera en la cual estos programas maliciosos actuaban una vez que eran ejecutados. ¿Te imaginas tener que ganar un videojuego para salvar tu PC? ¿O cómo un simple error de tecleo en el navegador iniciaba toda una secuencia en la que terminabas perdiéndolo todo? Algunos llegaron a provocar los desastres más grandes de la informática, y en este video veremos la historia de algunos de ellos. Este video está patrocinado por GBG Mall. En GBG Mall podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. De hecho, voy a aprovechar para comprar una licencia de Windows 10 que estoy necesitando. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Y un detalle no menor es que esta licencia sirve incluso si queremos actualizar luego a Windows 11. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. Hubo una época en la que si entrabas al sitio equivocado, ni el sistema operativo ni el navegador contaban con la seguridad para prevenirte de un verdadero desastre en tu PC. Gaggle, un sitio web que se convirtió en leyenda urbana por su capacidad de destruir el sistema operativo. Sin embargo, muchas cosas acerca de este malware siguen siendo un misterio hasta la fecha. Su información disponible es muy limitada, confusa y hay detalles que se perdieron en la historia. Los buscadores populares no ofrecen resultados relacionados así nada más. Apenas hay un par de artículos acerca de él en internet, algunos comentarios de foros y un comercial de McAfee donde la empresa aprovechó este malware para demostrar que su antivirus podía contra él. Tampoco quedaron registros en plataformas de archivos de internet. Aún así hay piezas suficientes del rompecabezas para descifrar qué hacía este malware y deducir algunas respuestas. Gaggle era un sitio web clasificado como typo-squatting. Este es un tipo de ataque de ingeniería social en el que se aprovecha de aquellos que escriben directamente el sitio web que quieren visitar y cometen un error de escritura. La estrategia de los atacantes está en registrar el dominio con una dirección similar al sitio web original, pero no igual. Si bien hay unas cuantas variaciones en este caso, la doble G intermedia en lugar de la doble O original fue la más propensa de las posibilidades en ser visitada. Parece un error simple para estos tiempos, pero según la información disponible todo apunta a que se convirtió en un sitio malicioso entre los años 2004 y 2006. Si bien era una época en la que Google era el buscador que estaba en auge, muchos usuarios, sobre todo aquellos que no estaban muy familiarizados en la computación, apenas estaban dando sus primeros pasos en internet y lo conocían solo como el buscador que empezaba con la letra G. Pero esta no era la única parte ingeniosa del sitio web. ¿Qué hacía exactamente y por qué fue tan peligroso? A simple vista no parecía ser más que un sitio falso con montones de ventanas emergentes, pero estas ventanas solo estaban para distraerte del verdadero peligro detrás. Gaggle era una combinación de todo tipo de malware a la vez: spyware, ransomware, troyano, adware, un pack completo de software malicioso disfrazado de Google. Aprovechaba un exploit muy grave de Windows en su momento, el exploit WMF, siglas de Windows Metafile. Algunos llegaron a preguntarme en el canal si era posible que una PC se infecte a través de archivos que no son ejecutables.exe, como archivos de audio o de imagen. Una buena pregunta, y acá tenemos un ejemplo que lo hacía de manera indirecta. Los archivos WMF eran un tipo de imagen que se utilizaba originalmente en la versión 3 de Windows. Al abrirlos iniciaban varios
varios comandos en segundo plano con información para compilar la imagen. El problema estaba particularmente en un archivo DLL llamado GDI32 que interactuaba con dichos comandos, y este tenía una vulnerabilidad que permitía ejecutar cualquier comando del sistema operativo. La cuestión es que un simple clic en una imagen era suficiente para provocar la descarga e instalación de un software malicioso. Esta vulnerabilidad, combinada con una ventana emergente muy molesta en la que simulaba tener un botón de cerrar que en realidad era parte de la misma imagen, era el anzuelo perfecto para caer en la trampa. Fue así que desde esta página se descargaba el malware llamado Spy Sheriff. Este era el típico programa que simulaba ser un antivirus, dando aviso de que encontró 7239 archivos maliciosos y debías pagar la versión completa del programa para eliminarlos a todos. Si esto fuera cierto, no sé cómo sería posible que una PC esté encendida siquiera. Esto sin contar todas las acciones secundarias. Modificaba el registro de Windows y se integraba totalmente al sistema. Bloqueaba el acceso a internet y solo te permitía acceder a su sitio web. Creaba cuentas de administrador sin consentimiento del usuario, modificaba preferencias en el sistema y hasta cambiaba el fondo de pantalla por una notificación. Desinstalarlo era inútil, volvía a aparecer nuevamente, y si lo seguías intentando terminaba por bloquear todo el sistema con el pantallazo azul de la muerte. El origen de Gaggle es todo un misterio. Apenas se sabe que el dominio fue registrado el 14 de febrero de 1998. Curiosamente, esto fue apenas 5 meses después del registro del Google original, cuando aún se encontraba en fase de prototipo. El buscador que dominaba el mercado en ese entonces era Yahoo, y Google fue lanzado de manera oficial recién un año después de su registro. Quienes sean que lo registraron, ¿qué intenciones tenían realmente? ¿Cómo sabrían que Google iba camino a convertirse en todo un éxito 2 años después? ¿O acaso habrá sido solo casualidad con la idea original de vender antiparras y luego fue comprado por una empresa maliciosa? Desde su registro el sitio parece haber permanecido inactivo durante años hasta al menos el 2004. Sin embargo, no hay evidencia que respalde que el sitio se haya convertido en un sitio malicioso antes del 2006. Los sistemas afectados fueron los que estaban basados en NT, donde se encontraba el exploit WMF. Y todo esto fue posible debido a que en XP aún no se contaba con bloqueador de ventanas emergentes ni control de cuentas de usuario que te pedía autorización antes de instalar un programa. Estas características fueron implementadas para Windows Vista junto con el arreglo del exploit. Pero, ¿quién usaba Windows Vista para cuando fue lanzado? De todas formas, Microsoft lanzó el parche para arreglar el exploit en XP en 2006. Irónicamente, Windows 98 era más seguro que XP en este caso al estar basado en MS2. Quizás este fue el motivo por el que se discutía tanto en los foros sobre la veracidad del sitio. Algunos advertían de su peligro mientras que otros lo consideraban inofensivo. Los efectos dependían mucho del sistema operativo o las actualizaciones con las que cada uno contaba. La seguridad de los navegadores y los sistemas operativos ha ido mejorando al punto de que el sitio ha dejado de ser una preocupación a través del tiempo. Desde entonces el sitio cambió de propietarios en varias ocasiones. Google por su parte intentó hacerse con el dominio por medios legales durante años, y tras muchos intentos fallidos al fin logró adquirir el dominio en el año 2022. La historia de este misterioso sitio nos ayuda a entender de lo que puede ser capaz un simple exploit y una mente ingeniosa detrás. Hola, juguemos un juego. Las reglas son simples. Deberás conducir un autobús durante 8 horas seguidas. De lo contrario, el sistema operativo y los datos se perderán para siempre. Que comience el juego. Ok, nadie se esperaba esa. El siguiente malware que veremos se trata de un troyano que se ganó su lugar en este video por el concepto que presenta. Te obliga a jugar un videojuego tan simple como aburrido durante 8 horas seguidas para recuperar el acceso de tu PC. De lo contrario, lo perderás todo. Se lo conoce como Y.exe con la diéresis en la I, es decir, esos 2 puntos de arriba. Según lo que pude averiguar, en su idioma original se pronunciaría como UF, pero de aquí en adelante voy a referirme a él como Y.exe de todas formas. Podemos considerar este malware como el hermano del famoso troyano MIMS, ya que fue creado por el mismo programador alemán, Leurak. En un video anterior del canal sobre los virus más insólitos de la historia vimos todo acerca de MIMS, un troyano que se volvió muy popular por su manera peculiar de actuar, como también por sus efectos devastadores en el sistema operativo. Al ejecutar Y.exe se abrirá una ventana del símbolo del sistema, seguido de una ventana con una frase en inglés que dice: luces intermitentes y advertencias
advertencia de ruido fuerte, en la que solo nos permitirá darle OK. Al hacer esto, el troyano sustituye el registro de arranque maestro. Luego se abre una ventana con un montón de Unicodes extraños. A partir de aquí es cuando empieza lo peor. Se inician varios payloads, es decir, las funciones destructivas del malware. Tal como decía el mensaje anterior, empiezan a aparecer luces intermitentes en la pantalla y se abren varios mensajes de error. De fondo se empezarán a escuchar pitidos seguidos de unos chirridos tan desagradables como perturbadores. A medida que corren los segundos, las luces, los errores y los sonidos se van haciendo cada vez más frecuentes. Mientras todo esto ocurre, las aplicaciones abiertas se corrompen y llega el punto en el que la pantalla se volverá negra. Finalmente se inicia una fase en la que el sistema se apaga y aparece el siguiente mensaje: te has jodido. Lamentablemente los datos y el hardware de tu ordenador se han dañado, pero aún puedes salvar esto. Solo tienes que ganar una ronda de 2 Cerberus. También te advierte de que si apagas la PC todo se perderá para siempre, lo cual nos obliga a jugar sí o sí. Presionando la barra espaciadora se abrirá el instructivo del juego. Este consiste en manejar un autobús durante 8 horas seguidas por un camino totalmente monótono, sin variaciones ni tráfico. Sin embargo, el autobús gira ligeramente hacia la derecha, lo que te obliga a estar constantemente atento en el juego. Si salís de la carretera perderás y se destruirá el sector de arranque del sistema. La única salida es llegar al final de la carretera y ganar el juego luego de 8 horas. Solo así te permitirá reiniciar la PC y recuperar el acceso al sistema operativo nuevamente. Pongámonos en el papel de la víctima. Jugar 8 horas seguidas a esto con la desesperación de que no se te vaya el autobús del camino o el sistema operativo muere. El modo hardcore de Diablo se queda chiquito al lado de esto. No solo es un malware peligroso para la PC, sino que es una verdadera tortura para el usuario. Este juego es una parodia de un juego inédito llamado Desert Bus. Este pertenecía a una colección de minijuegos que pretendía ser lanzado en Sega CD en 1995. Sin embargo, los creadores no pudieron encontrar compañías interesadas en la colección para lanzarlo, aunque una copia comenzó a circular en internet 10 años después y desde entonces se ha ganado su grupo de fans. Este malware no es tan popular como MIMS y posiblemente sea porque no se encuentra disponible en internet. Por lo que sabemos, solo está a manos de su creador y un par de youtubers que hicieron videos mostrando su funcionamiento, Siam Alan y Vincent Joel. Según lo que encontré en la comunidad acerca de malware en Reddit, tampoco parece que tengan intenciones de compartirlo. Los malwares hechos por Leurac suelen funcionar en múltiples versiones de Windows y aunque sería interesante probarlo en una máquina virtual, quizás sea mejor así. MIMS fue liberado desde un principio y a pesar de ser solo un proyecto educativo, muchos terminaron usándolo para hacer maldades en internet. El autor tuvo que sacar versiones actualizadas que incluían advertencias antes de ejecutar el troyano, aunque esto claro no evitó que siga en circulación la primera versión que no tenía estas advertencias. Quizás Y.exe no ha destruido sistemas por todo el mundo, pero su concepto es muy curioso. Si algún día llegase a ser liberado, provocaría muchos dolores de cabeza y hasta podría llegar a volverse más popular que MIMS. El siguiente malware no solo se destaca por la manera ingeniosa en la que operaba, sino por haber sido uno de los que más daño ha causado en la historia de la informática. Según las estimaciones, el 10% de las computadoras conectadas a internet en el año 2000 fueron infectadas por este software malicioso, provocando daños por aproximadamente $20.000 millones. Estoy hablando de I Love You, un nombre irónico para un malware de semejante calibre, pero deriva por la manera en la que funcionaba, ya que este se presentaba por correo electrónico como una carta de amor de parte de un admirador secreto. I Love You tenía una enorme capacidad para multiplicarse y expandirse rápidamente, por lo cual se clasifica como gusano informático. Para hacernos una idea de su magnitud, el 4 de mayo se detectaron miles de infecciones provocadas, y tan solo 5 días después el número de computadoras infectadas ascendió a 2,5 millones. Muchas empresas tuvieron que cerrar temporalmente sus servidores porque no podían contener el enorme flujo de mensajes de este gusano. ¿Cómo funcionaba I Love You? ¿Qué daño provocaba y cómo llegó a expandirse de tal manera? Un punto clave de su éxito se atribuye a un cambio que se introdujo en la versión 2000 de Windows, la función para ocultar la extensión de los archivos, la cual venía activada por defecto para la comodidad de los usuarios. Si bien la función para ocultar la extensión de los archivos ya estaba disponible desde Windows 95, este debía activarse manualmente por el usuario. Otro punto clave es que la infección se llevaba a cabo mediante el formato BBS, archivos creados con el lenguaje de programación de Visual Basic que podían utilizarse para automatizar tareas. La víctima recibía un correo electrónico en el que decía: por favor, revisa la carta adjunta que viene de mi parte. Un truco de ingeniería social de última generación para la época. ¿Cómo no ibas a abrir una carta de amor?
Esta supuesta carta que venía adjunta era el gusano en BBS, pero para pasar desapercibido, al final del nombre se le agregó .txt para simular que se trataba de un archivo de texto. En algunos casos la interfaz del cliente de correo solo alcanzaba a mostrar la primera parte del nombre del archivo. En otros quizás se llegaba a ver hasta el final con la extensión BBS, pero algunos no lo notaban, le daban una mirada rápida o ni siquiera entendían sobre el tema. La cuestión es que una vez descargado en Windows 2000 ya no se veía la verdadera extensión del archivo y veía solo .txt al final. A esto hay que sumarle que los archivos BBS tenían un icono con el dibujo de una especie de papel o pergamino con texto que le daba cierto parecido a un archivo de texto. Una vez abierto, el virus hacía copias de sí mismo y reemplazaba otros archivos personales, como archivos de imágenes o MP3. Modificaba las claves del registro de Windows y creaba un supuesto archivo fix que en realidad robaba la contraseña de acceso de correo del usuario y al internet, enviándoselo al creador del malware. No solo se limitaba a provocar todos estos daños, sino que al abrirlo se esparcía enviándole el mismo mensaje a todos los contactos de la lista de correos de la víctima. Lo curioso es que este malware en ningún momento aprovechaba alguna vulnerabilidad del sistema operativo, sino que utilizaba funcionalidades estándar. El problema era que ni siquiera había una advertencia en la que se indique que se estaba por ejecutar un script al abrir el archivo, y Microsoft por otra parte tenía todo un dilema a la hora de resolver este tipo de cuestiones, ya que cada vez que introducía funciones con cuadros de diálogo o advertencias en Windows, los usuarios solían quejarse de que era una función molesta. Windows 2000 fue una versión enfocada al sector empresarial. A menos que contaran con una copia de seguridad, los archivos borrados o corruptos eran en muchos casos irrecuperables. Y hasta aquí no termina la peor parte. Los archivos BBS eran tan simples de modificar como hacer clic derecho y darle a la opción editar. Esto daba acceso al código y cualquiera que tenía conocimiento de Visual Basic podía modificarlo a su antojo. Y así fue. Algunos no tuvieron piedad y surgieron versiones aún peores. De hecho, con solo modificar un par de extensiones en el código del malware original, ya era suficiente para borrar todos los archivos .exe aniquilando por completo el sistema operativo. También surgió una variante llamada Newblow que borraba por completo el disco duro. Funcionarios del FBI determinaron que los mensajes originales del malware se habían enviado a las listas de correo populares para los usuarios de Filipinas. Fue creado por dos programadores, Onel de Guzmán y su amigo Reonel Ramones. Supuestamente I Love You fue ensamblado a partir de distintas piezas de software malicioso encontrados por internet. Ambos fueron arrestados e investigados por la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas. Se descubrió que Guzmán había trabajado en un programa diseñado para robar contraseñas en su tesis universitaria. Este era muy similar al gusano I Love You y Guzmán reveló que pudo haber liberado el gusano de manera no intencional. A pesar de todo, los cargos fueron retirados y ambos quedaron en libertad, ya que en esa época no había leyes oficiales contra el malware. Sin embargo, el caso de I Love You impulsó inmediatamente la creación de leyes contra la ciberdelincuencia. Es recordado como uno de los casos más infames de la historia informática y llegó a entrar en el libro Guinness de los récords como el virus informático más virulento de todos los tiempos. Te agradezco por llegar hasta el final. Si aún no lo viste, te invito a otro video acerca de los virus más insólitos de la historia que no te podés perder. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.